Hola amigos de YouTube. Hoy les traigo un video bien bueno, ya que les hablaré sobre los 10 asesinos más famosos en la historia. Empecemos. Andrei Romanovich Chikatilo, mejor conocido como el carnicero de Rostov. Considerado como el peor asesino soviético, Andrei Romanovich Chikatilo desarrolló un desprecio muy grande hacia el sexo femenino, por las constantes burlas de su comportamiento introvertido e impotencia sexual, que se distinguía por su eyaculación precoz. Su victimología se basaba principalmente en personas retrasadas mentales, jóvenes, huérfanas, las cuales fácilmente eran convencidas de hacerle compañía, gracias a su profesión como profesor, que de alguna manera les convencía de acompañarle al bosque más cercano. Una vez muertas por 30 o 50 puñaladas, el carnicero de Rostov les mutilaba partes del cuerpo, para después comérselas y lograr el orgasmo. Harold Shipman, mejor conocido como el Doctor Muerte. Harold Frederick Shipman era un doctor como cualquier otro, pero su vida se vio afectada al ser arrestado por primera vez por los cargos de robo de meperidina. Sus víctimas se caracterizaban por ser personas ancianas, con enfermedades crónicas o en fase terminal. Dado a su aspecto de doctor intelectual, él se ganaba la confianza de sus pacientes, pero no sabrían que les inyectaría morfina, para verlos morir tranquilamente. Su posición como doctor le permitía falsificar los reportes de muerte por morfina, y cambiarlos por causas naturales. Se calcula que el Doctor Muerte pudo haber matado alrededor de 218 personas. Charles Manson, mejor conocido como el Manipulador. Charles Manson comenzó su vida como asesino serial, después de mudarse a San Francisco, y convencer a varios jóvenes de unirse a su grupo, conocido como La Familia, en el que mataba a sus víctimas, debido que tenía el control total sobre ellos, por haberlos sedado con anfetaminas y LSD. Sus principales víctimas eran pertenecientes al movimiento hippie, ya que en los años 60, muchas personas pertenecían a esta sociedad. Este hombre llegó a matar a más de 90 personas. John Wayne Gacy, mejor conocido como el payaso asesino. John Wayne Gacy fue un ciudadano ejemplar de Chicago, que incluso llegó a ser nombrado Ciudadano del Año por su excelente trabajo, y sobre todo porque en su tiempo libre lo dedicaba a convertirse en payaso y actuar para niños huérfanos. Las víctimas de John eran chicos solitarios o prostitutas homosexuales, a quienes les ofrecía su coche para acercarlos a bares cercanos. Una vez dentro del coche, los atacaba con cloroformo o apuntaba con una pistola, y se los llevaba a su domicilio para sodomizarlos y agredirlos sexualmente. Albert Fish, mejor conocido como el Abuelo Caníbal. El Abuelo Caníbal tuvo una infancia llena de golpes, por lo que le encontró el placer al dolor. A pesar de ser un asesino serial, no siempre mantenía su modus operandi. Generalmente, sus víctimas eran niños, a los que convencía de irse con él a una cabaña, en donde las sodomizaba, torturaba y abusaba de ellos, para después comérselos. En ocasiones escribía cartas a las madres de las víctimas, las cuales decían: la atrapé y la desnudé. Ella me pateó y me rasguñó. La estrangulé, y entonces la corté en pequeños pedazos, que me fui tomando durante 9 días. No se puede imaginar cómo era de dulce su carne. No se preocupe, no la violé. Murió virgen. Jeffrey Dahmer, mejor conocido como el carnicero de Milwaukee.
Dahmer fue sentenciado a 957 años de prisión, tras haber sido acusado por múltiples asesinatos. Su modus operandi era muy sencillo, ya que sus víctimas siempre eran invitadas por él, a beber tragos en un bar gay, en el que los drogaba. Una vez aturdidos, los violaba, los mataba, para luego conservar sus cabezas y genitales como recuerdos. Alexander Pichushkin. El modus operandi de Alexander era sencillo y eficaz. Normalmente andaba por el parque Vixha, al sudoeste de Moscú, donde contactaba con algún indigente, drogadicto o anciano, al que invitaba a tomar alguna copa de vodka, para emborracharlo, y luego asesinarlo a martillazos. Una vez muerto, arrojaba a los cuerpos en la alcantarilla más lejana. Pichushkin fue acusado de 49 asesinatos, aunque él mismo declaró que habían sido 61. Manuel Delgado. Mejor conocido como el arropiero, o estrangulador del puerto. Conocido como el peor criminal en la historia española, Manuel Delgado, el arropiero. Fue acusado de 22 crímenes, aunque él mismo confesó haber logrado los 48. Dada su tendencia psicópata, no fue arrestado, por lo que se le internó en una institución mental. Durante sus interrogatorios, Delgado aseguró matar a más de 40 personas, de una manera sumamente detallada y fría, por lo que los agentes encargados de la investigación, decidieron no darle el crédito que él mismo se otorgaba. Tug Beran. Fue uno de los asesinos en serie más prolíficos. Pudo haber matado hasta 931 víctimas entre 1790 y 1840. Tug Beran fue un asesino serial al que le son atribuidos 931 asesinatos. Aunque él mismo declaró que él había estado presente en 931 asesinatos, y que había estrangulado con sus propias manos cerca de 125 hombres, y que había visto ser estrangulados a más de 150. La Locusta. Se convirtió en esclava de Roma, donde logró hacer fortuna, puesto que sus conocimientos eran muy estimados. Su especialidad eran los llamados polvos de sucesión, a base de arsénico fundamentalmente. Aunque también solía emplear setas venenosas, cicuta, beleño, y otras plantas. Cuando había que deshacerse de un rival político o se deseaba cobrar una herencia, los romanos no tenían más que dirigirse a Locusta, porque además, su trabajo era tan bueno que se conseguía que las muertes parecieran naturales. Se rumoreaba que la propia Mesalina había acudido a ella para librarse de Tito, el amante del que ya se había cansado. Locusta fue la primera asesina serial de la historia. Esto fue todo, amigos. Suscríbanse, puntúen y comenten.